¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Alonso Cid Valderas. Soy estudiante de tercer semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión Industrial en la Universidad Abierta y a Distancia de México. El siguiente video es en cumplimiento de la actividad 1 de la unidad 1 del tercer semestre. El tema es Físico-Química, Introducción a la Termodinámica. ¿Qué es un sistema termodinámico? Un sistema termodinámico es una región del universo elegida para el estudio o análisis. La región del universo exterior del sistema con la que puede intercambiar energía, calor o trabajo es llamada ambiente, alrededores o entorno. La frontera de un sistema es el límite que señala la superficie de contacto que comparten el sistema y el ambiente. En un sistema termodinámico, las propiedades pueden ser descritas única y totalmente, especificando ciertos parámetros macroscópicos, como lo son temperatura, presión y volumen. Estos representan las propiedades medias del sistema. Propiedades de un sistema termodinámico. Por sus características, estas se pueden dividir en intensivas y extensivas. Las intensivas no dependen de la cantidad de materia que se encuentra dentro del sistema. Algunos ejemplos de estas son la temperatura, densidad, volumen específico, peso específico y la presión. Un ejemplo de esto es la temperatura que necesita el agua para llegar a su punto de ebullición, que son 100 grados. Esto no depende de la cantidad, ya que sean 100 o 10 litros, la temperatura necesaria para el punto de ebullición es la misma, son 100 grados. Las extensivas dependen de la cantidad de materia del sistema. Algunos ejemplos de estas son el calor, trabajo, peso, longitud, volumen. En esta sí varían de acuerdo a la cantidad de materia que se encuentra dentro del sistema. Entre más materia se encuentre, el peso será mayor, la longitud y el volumen. Dadas las condiciones de cada uno, los sistemas termodinámicos se dividen en 4 tipos: sistema abierto, sistema cerrado, sistema aislado y sistema adiabático. El sistema aislado es aquel que no intercambia ni materia ni energía con su entorno, es decir, se encuentra en equilibrio termodinámico. Un ejemplo de esta clase podría ser un gas encerrado en un recipiente de paredes rígidas lo suficientemente gruesas como para considerar que los intercambios de energía calorífica sean despreciables y que tampoco puede intercambiar energía en forma de trabajo. El sistema cerrado es aquel que puede intercambiar energía pero no materia con el exterior. Multitud de sistemas se pueden englobar en esta clase. Una lata de sardinas también podría estar incluida en esta clasificación. El sistema abierto. En esta clase se incluye la mayoría de los sistemas que pueden observarse en la vida cotidiana. Por ejemplo, un vehículo motorizado es un sistema abierto, ya que intercambia materia con el exterior cuando es cargado de gasolina o su conductor se introduce en su interior para conducirlo. Se consideran los gases que emite por el tubo de escape, pero además también intercambia energía con el entorno. El proceso adiabático es aquel en el cual el sistema termodinámico, generalmente un fluido que realiza un trabajo, no intercambia calor con su entorno. Un proceso adiabático, que es además reversible, se conoce como proceso isentrópico. El extremo opuesto, en el que tiene lugar la máxima transferencia de calor, causando que la temperatura permanezca constante, se denomina proceso isotérmico. Ecuaciones de estados para gases reales e ideales. Las ecuaciones de estados son útiles para describir las propiedades de los fluidos, mezclas, sólidos o incluso del interior de las estrellas. Pero el uso más importante de una ecuación de estado es para predecir el estado de los gases.
Para determinar el estado de un gas se deben considerar tres magnitudes físicas para una masa dada de un gas. Estas son la presión, que se mide en atmósferas, el volumen en metros cúbicos y la temperatura en grados Kelvin. En un gas real, sus moléculas ocupan un volumen determinado y existe atracción entre las mismas. La ecuación para los gases reales es la siguiente, donde P es la presión del fluido, V el volumen total del recipiente en que se encuentra el fluido, A la atracción entre las partículas, esto es único y exclusivamente para cada elemento o sustancia, B volumen disponible de un mol de partícula, única también para cada elemento o sustancia que esté estudiando, N número de moles, R la constante de los gases ideales, que es 0.082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Las constantes A y B dependen del gas cuyo comportamiento se esté describiendo. Estas son las tablas de las constantes A y B. Esto depende de cada uno de los gases. Y para R son las constantes que se encuentran también ya definidas. Un gas ideal es un gas hipotético que permite hacer consideraciones prácticas que facilitan algunos cálculos matemáticos. Para obtener o para llegar a un gas ideal, estos se deben de someter a presiones bajas y temperaturas altas. Existen varias leyes de los gases ideales. La ley de Charles corresponde a la transformación que experimenta un gas cuando la presión es constante, y esta es su fórmula. En la imagen podemos observar que conforme va aumentando la temperatura, el volumen va aumentando. La ley de Gay-Lussac corresponde a las transformaciones que sufre un gas ideal cuando el volumen permanece constante, y esta es la fórmula. En la imagen podemos observar también que mientras la temperatura aumenta, la presión también. La ley de Boyle nos dice y corresponde a las transformaciones que experimenta un gas cuando su temperatura permanece constante. Esta es su fórmula. La curva que describe el gráfico contra el volumen corresponde a una isotérmica, es decir, todos los puntos donde la temperatura es la misma. Se ve que el volumen aumenta, la temperatura es la misma y la presión baja. La ley de Avogadro nos dice: volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas, medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de partículas. Lo podemos ver representado en el siguiente dibujo. Gracias a esas cuatro leyes se generó una ley combinada de los gases, que es esta. Y con eso podemos obtener la ecuación de los gases ideales, que es esta, donde P es la presión del gas, B es el volumen, N el número de moles, T la temperatura de gas medida en Kelvin, R la constante de los gases ideales, que ya vimos la tabla anteriormente. Estados de la materia. La materia se presenta en tres estados o formas de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, solo algunas sustancias pueden hallarse en modo natural en los tres estados. Tal es el caso del agua. En física y química se denomina plasma al cuarto estado de agregación de la materia, un fluido similar al estado gaseoso, pero en el que determinada proporción de sus partículas están cargadas eléctricamente y no poseen equilibrio
electromagnético, por eso son buenos conductores eléctricos, y sus partículas responden fuertemente a las interacciones electromagnéticas de largo alcance. Sólidos. Los sólidos tienen forma y volumen constantes, se caracterizan por la rigidez y la regularidad de sus estructuras. Algunos ejemplos de estos son la madera y los minerales. En estos sólidos hay fuerte atracción entre sus moléculas que lo constituyen, es decir, las moléculas están muy cerca unas de otras. Los líquidos no tienen forma fija pero sí volumen. La variabilidad de forma y el presentar unas propiedades muy específicas son características de los líquidos. Un ejemplo son el aceite, el agua. Las moléculas pueden moverse libremente unas respecto de otras, ya que están un poco alejadas entre ellas. El estado gaseoso. Los gases no tienen forma ni volumen fijos. En ellos es muy característica la gran variación de volumen que experimentan al cambiar de condiciones de temperatura y presión. Las partículas se mueven de forma desordenada con choques entre ellas y con las paredes del recipiente que los contiene. Disoluciones. Las disoluciones son mezclas homogéneas de sustancias en iguales o distintos estados de agregación. La concentración de una disolución constituye una de sus principales características. Sin embargo, en la naturaleza, la materia se presenta con mayor frecuencia en forma de mezcla de sustancias puras. Las disoluciones constituyen un tipo de particular de mezclas. El aire de la atmósfera o el agua del mar son ejemplos de disoluciones. Las propiedades de una disolución dependen de la naturaleza de sus componentes y también de la proporción en la que estos participan en la formación de la disolución. Conclusiones. En cuanto a las ecuaciones para obtener el estado de los gases reales e ideales, entendimos la importancia que tienen las leyes decretadas por diferentes científicos, ya que gracias a ellas fue posible obtener fórmulas con algunas constantes para poder llegar a una ecuación estándar para conocer el estado de cualquier gas. Pudimos conocer también algunas características específicas de los diferentes estados de la materia, así como saber sobre el comportamiento de sus moléculas. En cuanto a las disoluciones, cabe resaltar que se dan mayormente en la naturaleza, y la cantidad de cada elemento depende de la concentración necesaria de acuerdo a la disolución que se trate.